El día que mi hijo Rodrigo me obligó a firmar los papeles del divorcio con el hombre que amé durante 43 años, yo tenía 65 años y sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. Me dijeron que era por las deudas, que era para protegerme, que era lo mejor para todos. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que el día que fui a visitar a Armando en aquella casa abandonada de las afueras de Guadalajara, descubrí algo que cambiaría para siempre el destino de toda mi familia. Y cuando llegó el momento de la verdad, sus caras nunca las voy a olvidar. Me llamo Esperanza Mendoza, tengo 65 años, y esta es la historia que me costó todo, pero que también me devolvió algo que creía perdido para siempre, mi dignidad. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Todo comenzó un martes de octubre, un día que jamás olvidaré porque llovía sin parar sobre Guadalajara, como si el cielo ya supiera lo que estaba a punto de pasar en mi casa. Mi hijo Rodrigo llegó con su esposa Valeria, esa mujer de sonrisa fría y ojos calculadores que nunca me quiso, aunque yo le abrí las puertas de mi hogar como si fuera mi propia hija. Traían una carpeta gruesa bajo el brazo y las caras serias, como si vinieran a un funeral. En cierto modo, así era. Venían al funeral de mi matrimonio. Armando estaba en la sala sentado en su sillón de siempre, ese que compramos cuando nos mudamos a la colonia Providencia hace 30 años. Mi esposo ya no era el hombre fuerte que yo conocí. Una embolia el año anterior lo había dejado débil, con el habla trabada y la mano derecha temblorosa. Pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos castaños que me enamoraron cuando yo tenía 22 años y servía café en una pequeña fonda del centro de Guadalajara. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Rodrigo, sin siquiera saludar a su padre. Me senté en el sillón, con las manos sobre el delantal floreado que siempre usaba para cocinar. Esa mañana había preparado mole para toda la familia, pensando que sería una visita normal, una de esas tardes de domingo que tanto extrañaba desde que mi hijo se había casado con Valeria y había empezado a alejarse de nosotros. «Papá tiene deudas enormes», continuó Rodrigo abriendo la carpeta sobre la mesa de centro. «Préstamos que pidió antes de la embolia, inversiones que salieron mal, tarjetas de crédito al tope. Si no hacemos algo, los acreedores van a venir por la casa, por todo». Yo miré a Armando, buscando en sus ojos alguna confirmación, alguna negación, algo. Mi esposo bajó la mirada. Esa fue la primera señal que debía haber notado. Pero en ese momento, con el corazón destrozado, solo pude pensar en que íbamos a perder la casa donde crié a mi único hijo, donde guardaba cada recuerdo de mi vida. «¿Qué podemos hacer, mijo?», pregunté con la voz quebrada. Entonces Valeria intervino. Esa mujer con su manicura francesa y su perfume caro se inclinó hacia mí con esa sonrisa que parecía de gata a punto de cazar un ratón. «Suegra, la única manera de protegerla a usted es que se divorcie de Armando. Así las deudas quedan solo a nombre de él y usted puede quedarse con la casa, con sus ahorros, con todo. Es por su bien». Mis manos empezaron a temblar. ¿Divorciarme? ¿Después de 43 años? ¿Dejar a Armando solo, enfermo, sin nadie que lo cuidara? Miré a mi hijo buscando algo, una palabra, un consuelo, pero Rodrigo solo asintió con la cabeza, muy serio, muy convencido. «Es lo mejor, mamá. Nosotros nos encargamos de papá, lo llevamos a una casa más chica, más fácil de mantener. Tú te quedas aquí, tranquila, firma los papeles y todo se arregla». Lo que pasó después lo recuerdo como en una neblina. Recuerdo la pluma temblando en mi mano. Recuerdo las lágrimas cayendo sobre el papel donde decía disolución del vínculo matrimonial. Recuerdo a Armando mirándome con esos ojos castaños, llenos de lágrimas, intentando decir algo que no lograba salir de su boca trabada. Recuerdo la mano fría de Valeria apretando mi hombro, apurándome, diciéndome que era por mi bien. Firmé porque confié en mi hijo. Firmé porque pensé que mi familia nunca me haría daño.
Firmé porque tenía 65 años y creía que ya había vivido suficiente para saber cuándo me estaban mintiendo. Qué equivocada estaba. Esa misma tarde se llevaron a Armando. Le dieron 15 minutos para empacar una maleta con sus cosas. 15 minutos para despedirse de la casa donde había vivido 3 décadas. Yo me quedé parada en la puerta, viendo cómo mi hijo metía a su padre en el coche bajo la lluvia, mientras Valeria revisaba papeles en la cocina, como si nada estuviera pasando. Lo último que Armando me dijo, con esa voz trabada y los ojos llenos de lágrimas, fueron 3 palabras que me perseguirían durante meses. Busca, ¿verdad? Y se fue. Y yo no entendí nada. Todavía. Para que entiendan el tamaño de la traición, necesito contarles quién era yo antes de ese martes de octubre. Necesito contarles quién era Armando, quién era Rodrigo cuando todavía era mi niño, antes de que Valeria entrara en nuestras vidas y todo empezara a pudrirse por dentro sin que yo me diera cuenta. Yo nací en un pueblito cerca de Tlaquepaque, en una casa de adobe donde éramos 8 hermanos, y apenas alcanzaba para los frijoles. Mi padre trabajaba en los campos de agave y mi madre lavaba ropa ajena. Nunca fui a la escuela más allá del tercero de primaria, porque a los 10 años ya estaba ayudando en casa y cuidando a mis hermanos menores. A los 18 me fui a Guadalajara a buscar trabajo, y así terminé sirviendo café en una fonda del centro, donde conocí a Armando Mendoza, un joven carpintero de 25 años con las manos gruesas y una sonrisa que me derritió el alma. Armando me cortejó durante 8 meses antes de que yo aceptara una cita. Me llevaba flores del mercado, me dejaba cartas escritas con letra de niño aplicado, me esperaba afuera de la fonda aunque lloviera. Era un hombre honesto, trabajador, sin vicios. Cuando le dije que sí, mi madre lloró de felicidad. «Te sacaste la lotería, Esperancita», me dijo, y tenía razón. Ese hombre fue mi lotería durante 43 años. Nos casamos en una iglesia pequeña de Tlaquepaque, con un vestido prestado y un banquete de tamales y atole que hizo mi suegra. Armando trabajaba de sol a sol en su taller de carpintería y yo cosía ropa en casa para ayudar con los gastos. Así, peso sobre peso, fuimos construyendo nuestra vida. A los 2 años nació Rodrigo, nuestro único hijo, porque después de él tuve 2 pérdidas y los doctores me dijeron que mi cuerpo ya no podía más. Rodrigo fue todo para nosotros. Le dimos lo mejor que pudimos: escuelas decentes, universidad, ropa, viajes cuando se podía. Armando trabajaba turnos dobles para que a nuestro hijo no le faltara nada. Yo me desvelaba cosiendo para poder pagarle las clases de inglés. Éramos una familia feliz. Éramos una familia unida. Eso creía yo. La casa de la colonia Providencia la compramos cuando Rodrigo tenía 12 años, con los ahorros de toda una vida y un préstamo que terminamos de pagar 20 años después. Era nuestra joya. Una casa de 2 pisos con jardín, donde yo sembré rosales, y Armando construyó con sus propias manos una pérgola de madera donde desayunábamos los domingos. Cada rincón de esa casa tenía una historia, un recuerdo, una huella de nuestra familia. Rodrigo estudió administración de empresas, se graduó con honores. Yo lloré tanto ese día que mi rímel manchó el vestido nuevo que me había comprado para la ceremonia. Armando, mi Armando, se paró frente a todos los padres con el pecho inflado de orgullo. «Ese es mi hijo», decía. «Ese muchacho va a llegar lejos». Y sí llegó lejos, pero no en la dirección que nosotros esperábamos. Valeria apareció cuando Rodrigo tenía 28 años. La conoció en una fiesta de la empresa donde él trabajaba. Ella era asistente de no sé qué director, 10 años más joven que él, con esa belleza fría de las mujeres que saben lo que quieren y no se detienen ante nada para conseguirlo. Desde el primer día que la conocí, supe que algo no estaba bien. Era educada, sí, pero había algo en sus ojos cuando miraba mi casa, mis muebles, mis joyas heredadas de mi madre. Era como si estuviera haciendo un inventario. «Esa muchacha no me gusta, Armando», le dije una noche, mientras lavábamos los platos juntos. «Ay, vieja, son celos de madre», me contestó él, riendo. «Déjalo ser feliz. El muchacho está enamorado».
Se casaron 2 años después, en una boda costosísima que pagamos nosotros y los padres de ella a medias. Yo sonreí en todas las fotos, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Valeria, desde el primer día como mi nuera, empezó a alejar a mi hijo de nosotros. Las visitas se hicieron más escasas. Los domingos familiares se cancelaban con cualquier excusa. Las llamadas se volvieron cortas y frías. Mi Rodrigo, ese niño que me besaba la frente todas las mañanas antes de ir a la escuela, empezó a responderme con monosílabos. Entonces llegó la embolia de Armando. Hace 1 año y medio, mi esposo cayó desplomado en el taller mientras terminaba un mueble para un cliente. Yo estuve en el hospital 22 días sin despegarme de su lado. Rodrigo vino 2 veces. Valeria, ninguna. Cuando Armando salió del hospital, ya no era el mismo. La mano derecha le temblaba, el habla se le trababa, pero su mente seguía intacta, sus ojos seguían siendo los mismos, y su amor por mí también. Lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar, es que durante todos esos meses de recuperación de Armando, mientras yo lo cuidaba día y noche, mi hijo y mi nuera estaban tramando algo oscuro, algo que involucraba papeles, firmas, propiedades, algo que solo descubriría meses después, cuando fuera demasiado tarde. O eso creían ellos, porque lo que Rodrigo y Valeria no sabían, lo que ninguno de los dos imaginaba, es que Armando Mendoza, ese hombre enfermo y supuestamente arruinado, tenía un último secreto guardado, un secreto que había escondido durante años, esperando el momento justo. Y ese momento estaba a punto de llegar. Los primeros días después del divorcio fueron los peores de mi vida. Me desperté en una casa vacía, sin Armando, sin el ruido de su radio en la cocina, sin el aroma de su café de olla que preparaba cada mañana. Caminaba por los pasillos como un fantasma, tocando las paredes, buscando algo que ya no estaba. Mi hijo me había dejado un sobre con dinero y una nota. Mamá, descansa. Yo me encargo de todo. Pero no me dejaron descansar. Una semana después, Valeria apareció en mi puerta con 2 hombres y una camioneta. Dijo que necesitaban revisar algunas cosas en la casa. Papeles de Armando, objetos que eran suyos. Yo, como tonta, los dejé entrar. Durante 3 horas revolvieron cada cajón, cada armario, cada rincón. Se llevaron las herramientas del taller de Armando, algunos muebles antiguos que mi esposo había hecho con sus propias manos, y hasta el reloj de pared que había sido de su abuela. Son garantías para los acreedores, suegra, me dijo Valeria con esa sonrisa que yo ya estaba aprendiendo a odiar. No se preocupe, todo está bajo control. Esa misma noche intenté llamar a Armando. Rodrigo me había dado una dirección en las afueras de Guadalajara, una casita humilde donde supuestamente mi exesposo estaba viviendo, pero cuando marqué el teléfono, una voz de mujer extraña me contestó diciendo que ahí no vivía ningún Armando. Llamé a mi hijo, desesperada, y él me contestó irritado. Mamá, déjalo en paz. Él necesita tranquilidad. Ya te dije que yo me encargo. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que no pude ver a mi esposo ni una sola vez. 2 meses en los que cada intento de acercarme a él era bloqueado por mi hijo o por Valeria con cualquier excusa. Que estaba dormido, que estaba en terapia, que el doctor había dicho que no recibiera visitas. Yo lloraba todas las noches abrazada a su camisa vieja, esa camisa azul que olía a él, a su colonia barata, al aserrín de su taller. Y mientras tanto, la humillación crecía. Valeria empezó a venir cada semana a supervisar la casa. Me decía cómo tenía que cocinar, qué tenía que limpiar, qué muebles tenía que botar porque estaban pasados de moda. Un día, llegó con un decorador de interiores, un muchacho joven con lentes redondos, y se pusieron a recorrer mi casa como si ya fuera suya. Aquí vamos a tirar esta pared, decía Valeria caminando por mi sala. Y la cocina hay que renovarla completamente. Esos azulejos son horribles. Yo estaba parada en la entrada, con las manos temblando, sin entender qué estaba pasando. Valeria, esta es mi casa, le dije, tratando de mantener la dignidad. Ella se dio la vuelta
y me miró como quien mira a una cucaracha. Suegra, no se haga ilusiones. Esta casa la vamos a vender o la vamos a remodelar para nosotros. Usted puede quedarse en el cuarto de visitas si se porta bien. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El cuarto de visitas, en mi propia casa. La casa que Armando y yo habíamos pagado con 40 años de sacrificio. Esa noche llamé a Rodrigo, llorando, exigiendo explicaciones. Mi hijo, mi propio hijo, me gritó por teléfono como nunca me había gritado en su vida. Ya estuvo bueno, mamá. Deja de hacerte la víctima. Si no fuera por mí, estarías en la calle. Esta casa ahora es mía, porque yo pagué las deudas de papá, así que cállate y agradece. Colgó. Me quedé sola en la sala con el teléfono en la mano, mientras una verdad terrible empezaba a formarse en mi cabeza. Las piezas no encajaban. Si mi hijo había pagado las deudas, ¿por qué seguían llegando cartas de acreedores a nombre de Armando? Si yo me había divorciado para proteger la casa, ¿por qué ahora la casa era de Rodrigo y no mía? Empecé a investigar, sola, a escondidas, con el miedo de una anciana que nunca había hecho trámites legales en su vida. Fui a una oficina de registros públicos, pregunté sobre la propiedad de mi casa, y lo que descubrí me hizo caer de rodillas en plena calle. La casa ya no estaba a mi nombre. La casa había sido transferida a Rodrigo y Valeria hacía 3 meses, antes incluso del divorcio. Habían falsificado mi firma, o me habían hecho firmar entre todos los papeles que me pusieron enfrente ese martes de octubre, cuando yo lloraba y no veía bien por las lágrimas. Me llevaron a mi casa, literalmente me robaron mi casa, y yo firmé sin darme cuenta. Pero lo peor todavía estaba por venir. 2 días después de mi descubrimiento, cuando todavía intentaba asimilar la traición, mi vecina doña Carmen tocó la puerta. Doña Carmen tenía 70 años, había sido mi amiga durante décadas, y ese día traía el rostro pálido como un papel. Esperanza, necesito hablar contigo. Armando. Yo vi a Armando hace una semana, en el mercado de Tonalá. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Cómo? Rodrigo me dijo que estaba en una casa de reposo en las afueras. No, hija, Armando estaba vendiendo tamales con una mujer. Flaco, mal vestido, parecía un pordiosero. Cuando me vio, escondió la cara. Pero era él, Esperanza. Te lo juro por mis hijos. Era tu Armando. No sé cómo llegué a la puerta. No sé cómo tomé las llaves de mi coche. Solo sé que en media hora estaba manejando hacia las afueras de Guadalajara, con las manos temblando sobre el volante, buscando la dirección que mi hijo me había dado, rezando a todos los santos para encontrar a mi esposo vivo. Lo que encontré cuando llegué a esa casa abandonada, lo que vi ese día, cambió todo para siempre. La dirección que me había dado Rodrigo quedaba en una colonia popular de las afueras de Guadalajara, una zona donde las calles no estaban pavimentadas y los perros callejeros ladraban a los coches que pasaban. Cuando llegué, una lluvia fina empezaba a caer, como aquel martes de octubre, como si el cielo estuviera avisándome de que estaba a punto de descubrir algo terrible. La casa era un cuartito de lámina, pintado de un color rosa descarapelado, con una puerta torcida y una ventana rota tapada con cartón. Al frente había una señora de unos 50 años barriendo la banqueta. Tenía el rostro cansado, marcado por el sol y los años, y unos ojos tristes que me miraron con desconfianza cuando bajé del coche. «Disculpe, señora», dije, con la voz temblorosa. «Estoy buscando a Armando Mendoza. Me dijeron que vivía aquí». La mujer se detuvo. Apoyó la escoba contra la pared. Me miró de arriba a abajo como midiendo si decirme la verdad valía la pena. «¿Usted quién es?», me preguntó. Soy su esposa. Bueno, su exesposa. Soy Esperanza». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Se llevó la mano a la boca, y lo que dijo después me partió el corazón en 2. «Ay, señora, Armando lleva 2 meses hablando de usted todos los días. Pase, pase, por favor, él está adentro. Pero se lo advierto, lo va a encontrar muy mal». Entré a ese cuartito de lámina con el corazón latiéndome como un tambor. Y ahí, en un colchón en el suelo, cubierto con una cobija vieja y gastada, estaba mi Armando, mi esposo de 43 años.
el padre de mi hijo, el hombre que me juró amor eterno en aquella iglesia de Tlaquepaque. Estaba flaco como un esqueleto, con la barba crecida, con los ojos hundidos, con la ropa sucia. Cuando me vio, intentó levantarse, pero no pudo. Solo estiró la mano temblorosa hacia mí. «Espe», dijo con la voz rota. «Viniste, viniste». Caí de rodillas junto a él. Lo abracé. Lloré. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por él, por mí, por los años perdidos, por la traición de nuestro hijo. Armando me acariciaba el pelo con su mano temblorosa y me susurraba palabras entrecortadas, tratando de consolarme a mí cuando era él quien necesitaba consuelo. La señora que me había abierto la puerta se llamaba Lucía. Era una viuda que vivía en esa casa con sus 3 hijos. Me contó, con lágrimas en los ojos, cómo había encontrado a Armando tirado en la banqueta 2 meses atrás, cómo lo había recogido pensando que era un indigente, cómo lo había cuidado con el poco dinero que ganaba vendiendo tamales en el mercado. «Señora, su esposo me dijo que su hijo lo había traído en coche y lo había dejado aquí sin una moneda, sin comida, sin medicinas. Le dijo que se las arreglara solo, que su madre ya no lo quería, que usted había pedido el divorcio para quedarse con todo». Sentí que me iba a desmayar. Rodrigo, mi propio hijo, le había dicho eso a su padre. Había abandonado a un hombre enfermo en la calle, mintiéndole, haciéndole creer que yo lo había traicionado. Y durante 2 meses, mientras yo lloraba creyendo que estaba en una casa de reposo, mi Armando dormía en un colchón en el suelo de una desconocida que tuvo más corazón que su propio hijo. Armando me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Con esfuerzo, con esa voz trabada que casi no se entendía, me dijo algo que hizo que todo mi dolor se transformara en algo diferente, en algo más fuerte, en algo que me dio un propósito. «Espe, la caja, debajo, del roble, el jardín, viejo». Al principio no entendí, pensé que estaba delirando. Pero Armando repitió las palabras 3 veces, con toda la fuerza de su alma, hasta que entendí. El roble del jardín viejo, el árbol grande que Armando había plantado hace 30 años, cuando compramos la casa. El árbol bajo el cual él pasaba horas los domingos leyendo el periódico, tomando su cerveza. Ahí, enterrada. La verdad, mijita. Esa noche me llevé a Armando a un hotel. Pagué 2 meses por adelantado, con los pocos ahorros que me quedaban. Llamé a un doctor particular, le compré ropa nueva, comida, medicinas, y a la mañana siguiente, mientras él dormía profundamente por primera vez en meses, manejé de regreso a Guadalajara, a esa casa que ya no era mía, dispuesta a descubrir qué había escondido mi esposo debajo del roble. Esperé a que anocheciera. Sabía que Valeria y Rodrigo estaban en un viaje a Cancún ese fin de semana, presumiendo en sus redes sociales las playas y los hoteles caros. Tenía la casa para mí sola durante 3 días. Todavía conservaba una llave, esa que nunca les dije que tenía. Entré en silencio. Fui al patio. La lluvia seguía cayendo, suave, persistente. Debajo del roble, con una pala vieja que encontré en el cobertizo, empecé a cavar. Cavé durante 2 horas, con las manos ampolladas, con la lluvia empapándome el pelo, con lágrimas mezclándose con el lodo. Y cuando ya pensaba que Armando había delirado, que no había nada, mi pala chocó contra algo duro. Era una caja metálica, oxidada, del tamaño de una caja de zapatos. La saqué con manos temblorosas. Estaba cerrada con un candado viejo. Tuve que romperla con una piedra. Y cuando por fin la abrí, a la luz de la linterna de mi celular, lo que encontré ahí dentro me dejó sin aliento. Había documentos, escrituras, títulos de propiedad, una cuenta bancaria de una casa de ahorros que yo ni siquiera conocía, y una carta escrita con la letra temblorosa de Armando, fechada 3 meses antes de su embolia. Una carta que decía: me quedé ahí en la oscuridad bajo la lluvia, con esa carta en la mano, temblando de pies a cabeza. Mi esposo había sabido, durante años había sabido que nuestro hijo nos estaba robando, y había preparado todo esto. Había escondido una fortuna para protegerme, y Rodrigo no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentarse.
Los siguientes 10 días los viví en una especie de trance. Con los documentos de la caja en la mano, fui a ver a un abogado. No cualquier abogado, sino el licenciado Fernando Robles, un hombre de 60 años que había sido cliente de Armando en su taller durante décadas y que siempre nos había tratado con cariño. Cuando le conté todo, cuando le mostré los papeles, la carta, las pruebas, el licenciado Robles se quitó los lentes, se frotó los ojos y me dijo algo que todavía recuerdo. Doña Esperanza, esos hijos suyos cometieron varios delitos graves: falsificación de firma, fraude, despojo, abandono de persona enferma. Si usted quiere, yo la ayudo. Y le prometo que no se van a salir con la suya. Esa misma semana, el licenciado Robles contrató a un perito para verificar la firma del acta donde yo supuestamente había cedido la casa a Rodrigo. El resultado fue contundente. La firma era falsificada. También reunimos los estados de cuenta del taller de Armando, donde se comprobaba que durante 2 años Rodrigo había estado desviando dinero a cuentas personales. Y lo más importante, verificamos las propiedades que Armando había puesto a mi nombre. Una casa en la calle Juárez, en el centro de Guadalajara, valuada en más de 6 millones de pesos, y una cuenta de ahorros en un banco de Texas, donde mi esposo había estado guardando dinero durante 15 años con casi 4 millones de pesos convertidos. Yo era millonaria, y nunca lo había sabido. Armando, mientras tanto, se recuperaba en el hotel. Le había contratado una enfermera y un terapeuta. Cada día que pasaba recuperaba más fuerzas, más color en la cara, más brillo en los ojos. Una tarde, mientras le daba de comer sopa de fideos, me tomó la mano y me dijo con esa voz que ya salía más clara: «Perdóname por no decirte antes, tenía miedo de que él te hiciera algo». Lloramos juntos, nos abrazamos como 2 náufragos que se reencuentran después de la tormenta. El día que Rodrigo y Valeria regresaron de Cancún, bronceados y sonrientes, con maletas llenas de ropa de marca, yo los estaba esperando. Pero no sola. El licenciado Robles estaba conmigo, 2 policías ministeriales también, y un representante del banco que estaba congelando todas las cuentas a nombre de Rodrigo Mendoza y Valeria Castillo por investigación de fraude. Llegaron a mi casa, esa que ya habían empezado a remodelar, y se encontraron con la sorpresa de su vida. Valeria bajó del coche con unos lentes oscuros enormes, riéndose por teléfono con alguien. Cuando me vio parada en la puerta, con el abogado y los policías, la risa se le congeló en la cara. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó, quitándose los lentes. Rodrigo se quedó paralizado junto al coche. Mi hijo, ese niño al que yo había amamantado, al que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había educado con todo el amor de mi alma. Me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. «Mamá, yo...». «Cállate», le dije. Y mi voz salió firme, sin temblar, como no había salido en meses. «Tú no tienes derecho a llamarme mamá. Las madres no se traicionan así». El licenciado Robles dio un paso adelante y empezó a leer los cargos. Falsificación de documentos, despojo de inmueble, fraude, abandono de persona enferma e incapacitada. Los policías sacaron las esposas, y ahí, en plena calle de la colonia Providencia, frente a los vecinos que habían salido de sus casas al ver la patrulla, mi hijo y mi nuera fueron detenidos. Valeria empezó a gritar que era un error, que yo estaba loca, que cómo se atrevía una vieja ingrata a hacerles esto. Forcejeó con los policías. Un zapato de tacón se le salió y quedó tirado en la banqueta, como un símbolo patético de toda su soberbia. Rodrigo, en cambio, no se resistió. Solo me miraba. Me miraba con unos ojos llenos de algo que no supe si era arrepentimiento o solo el miedo de quien sabe que perdió todo. «Mamá, perdóname», alcanzó a decir antes de que lo metieran en la patrulla. Yo no le contesté. Me di la vuelta y entré a la casa. Mi casa. Porque esa misma mañana el juez había ordenado la restitución inmediata de la propiedad a mi nombre, al comprobarse la falsificación de la firma. Pero la revelación más grande, la que cerró el círculo, vino 2 días después. El licenciado Robles me llamó para decirme que había encontrado algo en las cuentas de Valeria.
Mi nuera tenía una cuenta bancaria secreta en otro banco, donde había estado guardando dinero durante 3 años. Más de 800,000 pesos. Dinero que había estado sacando poco a poco del taller de Armando, del mismo taller que Rodrigo supuestamente administraba. Valeria había estado robándole a su propio marido. Valeria había estado planeando desde hace años dejar a Rodrigo y quedarse con todo. Mi nuera no solo me había traicionado a mí y a Armando, había traicionado también a mi hijo. Y cuando esto salió a la luz en las investigaciones, cuando los policías interrogaron a Rodrigo y le mostraron las pruebas, mi hijo se derrumbó completamente. Esa mujer fría que lo había convencido de traicionar a sus propios padres, lo había usado como una herramienta desechable, y ahora los dos iban a pagar, aunque por delitos distintos. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, llega completa. Han pasado 8 meses desde aquel día en que los policías se llevaron a Rodrigo y Valeria. 8 meses en los que mi vida, que yo creía acabada a los 65 años, volvió a florecer de maneras que nunca imaginé. Armando está mucho mejor. Vive conmigo de nuevo en nuestra casa de la colonia Providencia, esa casa que ahora cuidamos con más amor que nunca porque entendemos lo cerca que estuvimos de perderla. Su recuperación ha sido lenta pero constante. Ya camina con un bastón, ya come solo, ya me cuenta chistes malos por las mañanas mientras desayunamos huevos rancheros en la pérgola del jardín. Nos volvimos a casar hace 3 meses, en una ceremonia pequeñita con doña Carmen de testigo, con Lucía y sus 3 hijos como invitados especiales. Porque a Lucía le compré una casa propia, con los ahorros que Armando había guardado. Se lo merecía. Ella salvó la vida de mi esposo cuando su propia sangre lo había abandonado. Rodrigo está cumpliendo una condena de 6 años por fraude, falsificación y abandono. Valeria está en otra prisión, cumpliendo 8 años, con todos sus bienes embargados. Sus padres, que tanto presumían a su hija en las reuniones familiares, no volvieron a aparecer. Rodrigo me ha escrito varias cartas desde la cárcel. Yo las leo todas, aunque me cueste. En la última carta me pidió perdón. Me dijo que había caído bajo la influencia de Valeria, que había sido un ciego, un tonto, un mal hijo. Me juró que cuando saliera iba a pasar el resto de su vida intentando reparar el daño. Yo todavía no le he contestado, pero le estoy guardando todas las cartas en una caja. Tal vez algún día. Tal vez cuando mi corazón se sane del todo. Porque perdonar no es olvidar, y perdonar no es inmediato. Perdonar es un camino largo que se recorre a paso de anciana, con un bastón en la mano y el corazón abierto a pesar de todo. Lo que aprendí de todo esto, y lo que quiero compartirles hoy, es que nunca, pero nunca, subestimen a una mujer mayor. Nosotras, las que hemos vivido 60, 70, 80 años, hemos visto demasiado. Hemos sobrevivido a demasiado. Tenemos arrugas, sí. Tenemos canas, sí. Caminamos despacio, sí. Pero dentro de nosotras hay una fuerza que nadie imagina, una sabiduría que el tiempo nos dio a cambio de todo lo que nos quitó. También aprendí que el amor verdadero, ese que se construye peso sobre peso, día sobre día, durante décadas, no se destruye con una firma ni con una mentira. Armando y yo estuvimos separados por papeles durante casi 1 año, pero en el corazón nunca nos separamos. Él me protegió en silencio durante años, escondiendo una fortuna debajo de un roble, porque sabía que yo iba a necesitar esa protección. Y yo lo encontré, lo rescaté, lo devolví a la vida, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Y la última lección, la más importante: cuiden a sus padres, cuiden a sus abuelos, no los abandonen, no los traicionen, porque un día ustedes también serán viejos. Y la forma en que trataron a los que les dieron la vida será la forma en que la vida los trate a ustedes, siempre, sin excepciones. Hoy, a mis 65 años, me siento en la pérgola que Armando construyó con sus propias manos. Tomo café de olla, miro los rosales que yo sembré hace 30 años y agradezco. Agradezco cada arruga, agradezco cada cana, agradezco cada lágrima derramada,
porque todas ellas me trajeron hasta este momento de paz. Mi silencio nunca fue debilidad. Mi vejez nunca fue vulnerabilidad. Y el amor de 43 años, ese amor nunca fue y nunca será una cosa que se pueda comprar, vender o robar. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. Mañana hay más historias, nos vemos allí.